La parábola que habíamos soltato La parábola que hemos escuchado tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace que iluminan el centro, el principio y el final de nuestras vidas. El comienzo. Todo inicia con un gran bien. El dueño no se guarda sus riquezas para sí mismo, sino que las da a los siervos, a unos 5, a otros 2, a otro un talento, a cada cual según su capacidad. Se ha calculado que un único talento correspondía al salario de unos 20 años de trabajo. Era un bien superabundante, que entonces era suficiente para toda una vida. Aquí está el comienzo. También para nosotros, todo empezó con la gracia de Dios. Todo comienza con la gracia, no con nuestras fuerzas, con la gracia. Dios que es Padre y ha puesto tanto bien en nuestras manos, confiando a cada uno talentos diferentes. Somos portadores de una gran riqueza que no depende de cuánto poseamos, sino de lo que somos, de la vida que hemos recibido, del bien que hay en nosotros, de la belleza irreemplazable que Dios nos ha dado, porque somos hechos a su imagen. Cada uno de nosotros es precioso a sus ojos. Cada uno de nosotros es único e insustituible en la historia. Así nos mira Dios. Así nos siente Dios. Qué importante es recordar esto. En demasiadas ocasiones, cuando miramos nuestra vida, vemos solo lo que nos falta. Entonces nos lamentamos por lo que nos falta. Entonces cedemos a la tentación del ojalá. Ojalá tuviera ese trabajo, ojalá tuviera esa casa, ojalá tuviera dinero y éxito, ojalá no tuviera ese problema, ojalá tuviera mejores personas a mi alrededor. La ilusión del ojalá nos impide ver lo bueno y nos hace olvidar los talentos que tenemos. Tú no tienes esto, pero tienes esto otro. A menudo nos olvidamos de esto, pero Dios nos lo ha confiado porque nos conoce a cada uno y sabe de lo que somos capaces. Se fía de nosotros a pesar de nuestras fragilidades. También confió en aquel siervo que ocultó el talento. Esperaba que a pesar de sus temores, también él utilizara bien lo que había recibido. En concreto, el Señor nos pide que nos comprometamos con el presente sin añoranza del pasado, sino en la espera diligente de su venida. Esa fea nostalgia, añoranza, un humor negro que envenena el alma, que la hace mirar siempre para atrás, pero nunca lo que tenemos en las manos, las posibilidades de trabajo que tenemos entre las manos, a nuestras condiciones. Llegamos así al centro de la parábola. Es la obra de los siervos, el servicio. El servicio es también nuestra obra, lo que hace fructificar nuestros talentos y da sentido a la vida. De hecho, no sirve para vivir el que no vive para servir. Repetidlo esto muchas veces. No sirve para vivir el que no vive para servir. Tenemos que meditar esto. No sirve para vivir el que no vive para servir. Pero ¿cuál es el estilo del servicio? En el Evangelio, los siervos buenos son los que arriesgan. No son cautelosos y precavidos. No guardan lo que han recibido, sino que lo emplean. Porque el bien, si no se invierte, se pierde. Porque la grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos, sino de cuánto fruto damos. ¿Cuánta gente pasa su vida acumulando?
pensando en estar bien en vez de hacer el bien. Pero qué vacía es una vida que persigue las necesidades sin mirar a los necesitados. Si tenemos dones, es para hacer nosotros dones a los demás. Y aquí, hermanos y hermanas, nos hacemos una pregunta. ¿Yo sigo las necesidades solamente o soy capaz de mirar a quien tiene necesidad, a quien está en la necesidad? Mi mano, ¿es así o así? Va subrayado que los siervos que arriesgan son llamados fieles. Para el Evangelio no hay fidelidad sin riesgo. Pero, Padre, ser cristiano significa arriesgar. Claro, querido, claro. Arriesgar, si tú no arriesgas, terminarás como este tercero, enterrando tus capacidades, tus riquezas espirituales, materiales, todo, arriesgando. No hay fidelidad sin riesgo. Ser fiel a Dios es gastar la vida, es dejar que los planes se trastoquen por el servicio. Pero tú sirve. Es triste cuando un cristiano juega a la defensiva, apegándose solo a la observación de las reglas y al respeto de los mandamientos. Estos cristianos medidos, que nunca dan un paso fuera de... que tienen miedo del riesgo. Y esto, permitidme, la imagen de estos que se cuidan tanto a sí mismos que no arriesgan nunca, comienzan un proceso de momificación del alma y terminan siendo una momia. Esto no es suficiente. No basta. No basta observar las reglas. La fidelidad de Jesús no se limita simplemente a no equivocarse. Esto es negativo. Así pensaba el sirviente holgazán de la parábola, falto de iniciativa y creatividad. Se escondió detrás de un miedo estéril y enterró el talento recibido. El dueño lo calificó incluso como malo. A pesar de no haber hecho nada malo, pero tampoco nada bueno. Prefirió pecar por omisión antes que correr el riesgo de equivocarse. No fue fiel a Dios, que ama entregarse totalmente, y le hizo la peor ofensa, devolverle el don recibido. Tú me has dado esto, yo te devuelvo esto. Nada más que esto. En cambio, el Señor nos invita a jugarnosla generosamente, a vencer el miedo con la valentía del amor, a superar la pasividad que se convierte en complicidad. Hoy, en estos tiempos de incertidumbre y tiempos de fragilidad, no desperdiciemos nuestras vidas pensando solo en nosotros mismos. Esta actitud de la indiferencia. No nos engañemos diciendo hay paz y seguridad. San Pablo nos invita a enfrentar la realidad, a no dejarnos contagiar por la indiferencia. Entonces, ¿cómo podemos servir siguiendo la voluntad de Dios? El dueño le explica esto al sirviente infiel. Debías haber llevado mi dinero a los prestamistas para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. ¿Quiénes son los banqueros para nosotros, capaces de conseguir un interés duradero? Son los pobres. No os olvidéis, los pobres están en el centro del Evangelio. El Evangelio no se comprende sin los pobres. Los pobres están en la misma personalidad de Jesús, que siendo rico se hizo nada, se hizo pobre.
se ha hecho pecado, la pobreza más grande, más fea. Los pobres nos garantizan un rédito eterno y que ya desde ahora nos permiten enriquecernos en el amor, porque la mayor pobreza que hay que combatir es nuestra carencia de amor. La más grande pobreza es nuestra pobreza de amor. El libro de los Proverbios alaba a una mujer laboriosa en el amor, cuyo valor es mayor que el de las perlas, dice el libro. Debemos imitar a esta mujer que, según el texto, tiende sus brazos al pobre. Esta es la gran riqueza de esta mujer. Extiende tu mano a los necesitados en lugar de exigir lo que te falta. De este modo, multiplicarás los talentos que has recibido. Llega el tiempo de la Navidad, de las fiestas. ¿Cuántas veces la pregunta que se hacen mucha gente? ¿Qué puedo comprar? ¿Qué puedo tener? Tengo que ir a los negocios para comprar. Digamos otra palabra. ¿Qué puedo dar a los demás para ser como Jesús, que se ha dado a sí mismo, que nació justamente en ese pesebre? Llegamos así al final de la parábola. Habrá quien tenga abundancia y quien habrá desperdiciado su vida y permanecerá siendo pobre. Al final de la vida, en definitiva, se revelará la realidad. La apariencia del mundo se desvanecerá, según la cual el éxito, el poder, el dinero dan sentido a la existencia, mientras que el amor, lo que hemos dado, se revelará como la verdadera riqueza. Ojalá. El amor surgirá. Un gran padre de la Iglesia escribió: así es como sucede en la vida. Después de que la muerte ha llegado y el espectáculo ha terminado, todos se quitan la máscara de la riqueza y la pobreza y se van de este mundo. Y se los juzga solo por sus obras. Unos verdaderamente ricos, otros pobres. Si no queremos vivir pobremente, pidamos la gracia de ver a Jesús en los pobres, de servir a Jesús en los pobres. Quisiera agradecer a tantos fieles siervos de Dios que no dan de qué hablar sobre ellos mismos, sino que viven así, sirviendo. Pienso, por ejemplo, en don Roberto Malgesini. Este sacerdote no hizo teoría, simplemente vio a Jesús en los pobres y el sentido de la vida en el servicio. Enjugó las lágrimas con mansedumbre en el nombre de Dios que consuela. En el comienzo de su día estaba la oración para acoger el don de Dios. En el centro del día estaba la caridad para hacer fructificar el amor recibido. En el final, un claro testimonio del Evangelio. Comprendió que tenía que tender su mano a muchos pobres que encontraba diariamente porque veía a Jesús en cada uno de ellos. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de no ser cristianos de palabras, sino en los hechos, para dar fruto como Jesús desea. Que así sea.